el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Celebramos, queridos y queridas hermanas, esta celebración eucarística del Día del Padre, recordando a todos los papás de esta comunidad parroquial, de todos los grupos parroquiales. Recordamos a los padres, tanto vivos como difuntos. Celebramos y pedimos damos gracias a Dios por el cumpleaños de Carolina Duarte Mesa, el día de ayer, por el proyecto de la doctora Magda, por Eric, hermano Andrés y Nando Duarte, por los papás de familia de la promoción 93, Oscar Toro. Pedimos por los papás que han ido ya al encuentro con el Señor, por el señor Plácido Villalba, Antonio de Bonis, Carlos Julio Vargas, el papá del padre Sanela también. Pedimos por el eterno descanso del señor Tito Mesa, Eduardo Carrero, a 12 años de fallecido. Y por todas las intenciones que ustedes, a través de estos medios digitales, hacen llegar. Nuestro amor al Señor es todavía imperfecto. Por eso todavía tenemos miedo de dar testimonio de Él, tanto de palabra como de obra. Le pedimos ahora que nos perdone. Sabiendo que he caído, que de ti siempre había oído, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Perdona todos nuestros miedos y temores, Señor. Danos el valor para responder con confianza a tu amor y llévanos a la vida eterna. Amén. En este día del Padre pedimos también por el papá del Padre Diego, don Raúl Corso. Oremos. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Señor y Dios nuestro,
que nuestra misma vida dé testimonio de que Jesús camina a nuestro lado y de que nunca deberíamos tener miedo de proclamar con nuestra misma vida nuestra esperanza y nuestra fe confiada en ti. Y a mí, que me has elegido para participar del sacerdocio eterno de Cristo y servir a tu Iglesia, sin mérito alguno de mi parte, concédeme la gracia de predicar el Evangelio y ser dispensador fiel de tus misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Dijo el profeta Jeremías: oía los rumores de la gente, terror por todas partes, denúncienlo, sí, lo denunciaremos. Hasta mis amigos más íntimos acechaban mi caída. Tal vez se lo pueda seducir. Prevaleceremos sobre él y nos tomaremos nuestra venganza. Pero el Señor está conmigo como un guerrero temible. Por eso mis perseguidores tropezarán y no podrán prevalecer. Se avergonzarán de sus fracasos, será una confusión eterna, inolvidable. Señor de los ejércitos, que examina al justo, que ve las extrañas y el corazón, que yo vea tu venganza sobre ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, porque Él libró la vida del indigente, del poder de los malhechores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Por ti he soportado afrentas, y la vergüenza cubrió mi rostro. Me convertí en un extraño para mis hermanos. Fui un extranjero para los hijos de mi madre, porque el celo de tu casa me devora, y caen sobre mí los ultrajes de los que te agravian. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Pero mi oración sube hasta ti, Señor. En el momento favorable, respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Sálvame por tu fidelidad. Respóndeme, Señor, por tu bondad y tu amor. Por tu gran compasión, vuélvete a mí. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Que lo vean los humildes y se alegren. Que vivan los que buscan al Señor. Porque el Señor escucha a los pobres y no desprecia a sus cautivos. Que lo alaben el cielo, la tierra y el mar, y todos los seres que se mueven en ellos. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. En efecto, el pecado ya estaba en el mundo antes de la ley, pero cuando no hay ley, el pecado no se tiene en cuenta. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso en aquellos que no habían pecado, cometiendo una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que debía venir. Pero no hay proporción entre el don y la falta, porque si la falta de uno solo provocó la muerte de todos, la gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados muchos más abundantes sobre todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Aleluya.
Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres. No hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día, y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre de ustedes. También ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, nos dice hoy el Evangelio. Tengamos muy en cuenta que no son solamente palabras. Dios se implica en nuestra vida, se implica en nuestro dolor y también nos dice hoy: yo estoy con vosotros, no temáis. ¿Por qué tener miedo? Yo creo que el mayor sufrimiento y pobreza del hombre que hoy quizá está viviendo es precisamente no reconocer la presencia de Dios. Claro, eso le va a complicar la vida, porque el hombre que no se encuentra con el resucitado, que no se encuentra con Dios, vivirá siempre desubicado. Y la gravedad de la vida no es cometer errores más o menos reparables, sino errar una vida entera en la desorientación, vivir desubicado, desencajado en todo aquello que refiere a Dios. Algunos de nosotros nos hemos perdido, nos hemos desubicado alguna vez en nuestra vida, sea en la ciudad, en el campo, en el camino, y lo primero que se siente es miedo. Se siente zozobra, ansiedad, una sensación bastante desagradable. Por eso es importante estar con Dios, quien orienta nuestra vida, nos devuelve la paz y nos ofrece la certeza segura de su presencia en nuestras vidas. Todos hemos sido niños y todos sabemos que cuando un niño está con su padre o con su madre, se siente seguro, se siente feliz, se siente armónico, porque la presencia de su papá o de su mamá es precisamente la causa de su tranquilidad y de su serenidad. Aunque haya algún problema o un peligro, si el niño está al lado del papá o de la mamá, se siente tranquilo.
precisamente por esa confianza que existe del Hijo hacia el Padre. Y eso nos tiene que decir mucho hoy en día, queridos hermanos. Por eso, sin alejarnos del tema, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Nos puede parecer que es un mensaje duro, incluso difícil de vivir y de practicar. Empezando porque todos tenemos miedo a algo. Miedo al futuro incierto, al fracaso, al dolor, a la soledad, a tantas y tantas cosas. Pero quizá, más que todo, tenemos miedo a la muerte. Y el otro día en el comedor hablábamos precisamente de ese tema con los padres. Reflexionábamos sobre ese asunto tan humano, tan natural, que a todos nos atañe. Y es un tema del que poco nos gusta hablar, pero es necesario que lo hablemos, queridos hermanos, porque es una realidad inevitable en nuestra vida. No nos podemos escapar. Es lo único seguro que tenemos en la vida, es la muerte. Qué pena tener que tratar este tema hoy día del Padre, pero es una realidad que no nos tiene que acomplejar ni nos tiene que complicar la vida. Al contrario, nos tiene que dar la alegría y la certeza de que estamos en manos del papá, del Padre, del niño que está en brazos de su Padre. Y cuando uno está en brazos de su Padre, aún a pesar de este tipo de situaciones, pues sentimos la tranquilidad y la certeza de poder enfrentar todo este tipo de cosas. Entonces, cuando nos enfrentamos a la separación de un ser querido, pues nos sentimos impotentes, con sentimientos temerosos, tristes por la ausencia. ¿Quién de nosotros no ha perdido, por ejemplo, a su nono, a su nona, quizá a su papá o a su mamá, a su esposo, a su esposa, a un hijo, a un primo, a un pariente, a un amigo, a un ser querido? Yo creo que todos, absolutamente todos, hemos vivido esa experiencia. Y ciertamente sentimos miedo ante lo desconocido, porque no sabemos qué pasará. No se puede amar aquello que no se conoce, por eso es importante conocer bien la hermana muerte, porque la vida terrena es un ratico y necesitamos aprovecharlo bien y aprovechar lo que es verdaderamente importante, esencial y fundamental en nuestra vida. Sin amor es imposible que surja esa necesidad de enfrentar los problemas de la vida, porque el amor construye sustancialmente la confianza, es decir, la fe, y de la cual surge la esperanza. Por eso nuestra futura inmortalidad siempre es una experiencia de fe y de confianza en el Señor. Dios nos amó primero y esta es la piedra angular, por decirlo así, para vencer el temor, la cual surge de la esperanza. Y Él mismo nos lo dice. Él mismo nos confirma toda esta experiencia de fe. Estaba preparando el tema esta mañana sobre la reflexión y recordaba que Jesús en algún momento se enojó con sus discípulos porque tenían miedo. Y se me ocurrió buscar algunas situaciones de temor y encontré al menos 33 situaciones de miedo y de temor en las que Dios insiste en que no hay que temer, que no hay que tener miedo, que hay que confiar en Él a pesar de las circunstancias de nuestra vida, de las vicisitudes que a diario podemos enfrentar. Por llamar alguna colación, podríamos decir el pasaje de la tormenta tan lindo que el Papa hace poco nos explicó. ¿Por qué tienen miedo? No estoy yo aquí en medio de vosotros. O cuando Pedro caminaba por el lago, se hundió.
El ángel del Señor, cuando se le apareció a María, le dio el mensaje: no temas, María. Y siempre la respuesta va a ser la misma: no estoy yo aquí presente en medio de vosotros. En fin, hay un montón de pasajes que nos pueden ayudar a reflexionar acerca de este tema. Una primera conclusión que podríamos sacar es reconocer que lo contrario del amor es el miedo. Es lo contrario del amor. Por eso uno tiene miedo cuando no confía en Dios. Por ejemplo, una manera de tener miedo en nuestro tiempo actual, desde que empezó la pandemia y se declaró confinamiento, es precisamente el miedo a la muerte. Por eso estamos acatando todo ese tipo de normativas. Nos creíamos dueños de la vida y nos encontramos que somos simple y llanamente administradores de nuestra propia vida. Prudentes o imprudentes, no lo sé, somos administradores. Cada uno sabe si es un administrador prudente o imprudente. Nos bombardean con el contagio del virus constantemente. Nos dicen distancia social, mascarillas, tapabocas, guantes, lavarse las manos continuamente, higiene, en total un montón de requisitos. Todos hemos aceptado estas medidas, estas recomendaciones como una necesidad para cuidar la salud de los demás y cuidar nuestra propia salud. Y está bien, y es necesario acatar este tipo de normativas. Yo diría que es fundamental. Quien no las acata se somete a vivir la experiencia del contagio, y todos temen al contagio. En tiempos de Jesús pedían cosas como las de hoy en día. Cuando hay una situación de enfermedad como la que estamos viviendo, la salud del cuerpo se nos muestra como urgente, como acuciante y provoca miedo, angustia, posibilidad de perder la salud y la vida. Esta situación, queridos hermanos, que nos tiene encerrados más de 3 meses, nos puede ayudar a mirar el alma. Y quiero subrayar el alma, y a eso quiero llegar. Porque también hay cosas que contagian el alma y no le damos importancia. Muchísimas, muchas. Pensemos, imaginémonos que si al cometer un pecado tuviéramos que estar encerrados 3 meses en una habitación con un respirador artificial, aislados de los demás y en peligro de muerte, ¿tomaríamos nuestra vida espiritual a la ligera? Porque el pecado es mucho más dañino al alma, mucho más, que el coronavirus al cuerpo. Digo yo, no sé, puede ser. El pecado es un virus silencioso que no se ve, que no se nota. Es un virus como cuando dicen que eres asintomático, pero vas contagiando a los demás sin darte cuenta, nos va corroyendo por dentro y terminamos muriendo incluso sin darnos cuenta. Eso es el pecado, queridos hermanos. Estamos con esperanza que pronto saldrá la cura para sanar el cuerpo. Ahora que abren las iglesias es bueno confesarnos. Ese es el antídoto, esa es la cura. Y ya salió desde los tiempos de Jesús. Somos unos privilegiados. No tenemos que esperar 1 año para poder encontrar esa vacuna y ser inmunes al virus que pone en grave riesgo nuestra alma. También hay mecanismos de prevención. El primero es
tomar distancia social con el pecado. Es muy importante. Cada uno debe saber de qué hay que tomar distancia de las situaciones que te hacen perder la gracia de Dios, por ejemplo, distancia de la envidia, de la murmuración, de la apatía, del egoísmo indiferente, un tema que trató muy fuertemente el Papa hace poco. En fin, cada uno sabe de qué tiene que tomar distancia. Otro segundo elemento podría decir, hay que saber ponerse, o más bien ponerle nombre a nuestras situaciones de pecado para saber ponernos los guantes, el desinfectante y la mascarilla, ahora y siempre en los momentos en los que uno está en riesgo de contagiarse. Por eso hemos de acostumbrarnos a mantener la distancia necesaria ante el pecado. Es importante. Para el COVID es al menos 1 metro, 1,5 metros, 2 metros. Creo que es 1,5 metros. Y para el pecado, pues merece la pena mantener un distanciamiento permanente, incluso a kilómetros, diría yo. Pues queridos hermanos, necesitamos cuidar la salud del alma con el mismo empeño que tenemos de cuidar la salud del cuerpo. Pedirle al Señor que nos ayude a mantener la distancia de seguridad ante el virus del pecado. Ciertamente la tormenta pasará, primeramente Dios. Muchos sobrevivirán, o quizás sobreviviremos, no lo sabemos. Y quien sobreviva, pues vivirá con la herida de un gran golpe. Pero la pregunta es, ¿realmente solo esperamos a que pase esta pandemia y seguir viviendo como estábamos? Es una pregunta interesante. ¿Por qué? Porque quizá no nos estamos dando cuenta de que estamos envueltos en una cultura de muerte. ¿Cómo estamos cuidando a nuestros ancianos, a nuestros chicos discapacitados, a los más necesitados? Es decir, nuestra vida tiene el sentido para el cual hemos sido creados. Es decir, amar a Dios y a nuestros hermanos. ¿Tiene ese sentido realmente? Creo que el enemigo letal no es el microorganismo, sino la falta muchas veces de sentido de toda nuestra vida, de involucrarnos, de meternos verdaderamente al servicio de los más necesitados. Vivir sin tender a una plenitud mayor que tener vida y tener salud corporal, que son muy importantes, claro que sí, vale la pena hacerlo. Pero la promesa de Cristo no es solo sobrevivir, sino resucitar. Solo el hombre que deja a Dios que sea Dios en su vida, vivirá sin temor. Todo esto podría ser una oportunidad, y con esto termino, queridos hermanos, para poder hacer posible el sueño que Dios ha soñado para la humanidad. La Eucaristía de cada domingo nos recuerda que Dios está con nosotros, que no nos abandona y que se hace alimento para nuestra vida, para que encontremos la verdadera alegría y perdamos el temor, el miedo. Hoy que ponemos a San José como el modelo de todos los padres de familia, que nos ayude también, que interceda por nosotros, nos cuide. Y si hubiese salido en 3 semanas San Luis Gonzaga, el patrono de los jóvenes, de la juventud, también le pedimos que nos acompañe. Y ciertamente María Santísima, nuestra Madre, quien nos cuida cada vez que estamos dispuestos a acudir a ella. Recemos siempre en familia, vivamos todas estas experiencias de fe como un momento oportuno de gracia que Dios nos concede para poder vivir
cada acontecimiento de nuestra vida como un verdadero milagro que muchas veces no reconocemos. Que así sea. Que así sea. Vamos a profesar nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos con plena confianza al Padre del Cielo para que, libres de todo miedo paralizante, tengamos el valor que nace de la fe para construir su reino y así digamos: Señor, confiamos plenamente en ti. Señor, confiamos plenamente en ti. Por la Iglesia, para que nuestros líderes no se desalienten por las pruebas y sufrimientos de la renovación, y que cuenten siempre con nuestras oraciones y nuestro apoyo, oremos. Señor, confiamos plenamente en ti. Por nuestro país, para que sin miedo sigamos dando testimonio del Evangelio, trabajando por la justicia y por la dignidad del hombre, oremos. Señor, confiamos plenamente en ti. Por los enfermos y por todos los que sufren, los pobres y los oprimidos, para que no se desalienten y que nosotros sepamos darles esperanza y amor, oremos. Señor, confiamos plenamente en ti. Por todos nosotros, para que no tengamos miedo a los que nos amenacen o nos ridiculicen, sino que vivamos con confianza en Dios, que nos lleva en sus manos, oremos. Señor, confiamos plenamente en ti. Señor Dios, Padre bueno, nos diste a María como madre y a San José como padre. Te pedimos por todos los padres de familia, para que, a ejemplo de San José, amen a sus hijos, los cuiden y protejan, y sobre todo, les enseñen a amarte a ti. Oremos. Señor, confiamos plenamente en ti. Acoge, Padre bueno, las súplicas que nosotros, tus hijos, hemos depositado, confiando siempre en ti y alejándonos del miedo y del temor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que Él nos dio. Al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que Él nos dio. Pan le traemos, Hijo de Dios, para la mesa que Él nos preparó. Vino traemos, Niña de Dios, para la fiesta de la comunión. Al altar
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todos los santos de la Iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza y te pedimos que acrecientes en nosotros la entrega a tu servicio para que por tu bondad lleves a feliz término lo que gratuitamente nos has concedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Dios Todopoderoso y eterno. En tu Hijo Jesucristo, sacerdote eterno, siervo obediente, pastor de los pastores, has puesto el origen y la fuente de todo ministerio. Según la viva tradición apostólica conservada en tu pueblo, que peregrina en la historia, tú elegiste dispensadores de los santos misterios, con variedad de dones y carismas, para que en todas las naciones de la tierra se ofrezca el sacrificio perfecto y, con la palabra y los sacramentos, se edifique la Iglesia, comunidad de la nueva alianza, templo de tu gloria. Por este misterio de salvación, unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es vuestro cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Luis Guanela, San Luis Gonzaga, la Beata Clara Bosata, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la feliz esperanza y la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en la casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrella por la inmensa oscuridad. Al partir con el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer.
Pongámonos a hacer la comunión espiritual desde nuestros hogares, desde nuestras familias. Creo, Jesús mío, que está real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Oh Dios y Padre nuestro, sabemos que tú nos amas, porque nos has dado a tu Hijo para caminar con nosotros por la vida. Líbranos de nuestros temores, danos el valor de enfrentar la vida con la lealtad, y al recordar mi aniversario sacerdotal, concédeme celebrar siempre con alegría lo que he celebrado sacramentalmente en este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Fortalecidos con la palabra de Dios y con el pan de la vida, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Ven.